Ustedes, háblenme de prioridades del cristiano, a ver qué se le ocurre a usted pensar. Una de las prioridades diferentes a las que hemos hablado acá. Y que hace parte de la frase de todo el año en la iglesia. La que está en el almanaque que les dimos a todos. El año del servicio. Hoy les voy a hablar acerca del servicio como una de las prioridades del cristiano. Amén. Y vamos a tomar como base precisamente el texto que el Señor nos dio para este año. Marcos capítulo 10, versículo 45. Donde Jesús dice que Él no vino para que le sirviéramos, sino para servir. Y el propósito en esta mañana es que nosotros mismos nos miremos hacia adentro, analicemos frente a esa palabra que el Señor nos da en esta mañana, qué concepto tengo del servicio, qué creo yo que es el verdadero servicio comparado con lo que nos dice el Señor. Porque si tenemos claro el concepto de servicio como lo dice Jesús, nuestra vida debe ser útil a otros por nuestro servicio, ¿sí? Nuestra vida debe ser útil. Dígale al que está a su lado, el Señor nos llama a ser útiles. Amén. Quiero que vaya entonces a Marcos capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 35 para tener completa la historia. Bien, dice la palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, Marcos 10, 35. Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y Jesús les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Entonces Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estamos hablando allí de dos hombres. ¿De quiénes? Lo dice al comienzo del texto. De Juan y de Jacobo. Hacían parte del grupo de los 12 discípulos de Jesús. Y ellos llegaron allí donde Jesús, pero antes de comenzar con los puntos de la predicación, vamos a ponernos en contexto. Dice allí que ese evento como tal pasó camino a Jerusalén. Ya estaba haciendo, digamos, como Jesús el último recorrido, y en ese último recorrido que iba con sus discípulos, pararon en algún lugar y le dijeron sus discípulos que cuando llegara ese momento de que Jesús fuera al cielo, que ellos querían estar el uno sentado a un lado y el otro sentado al otro lado. Entonces iban camino a Jerusalén. Pero yo quiero que usted mire 2 capítulos antes, en el capítulo 8, por favor, devuélvase. Capítulo 8, versículo 22, que es allí donde realmente está comenzando todo ese trasegar. Dice que Jesús sanó a una persona. ¿A quién sanó Jesús? A un ciego. Habla allí del ciego que estaba en Betsaida. Dice que le trajeron un ciego, que le rogaron que lo tocase, y tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea, escupiendo
en sus ojos, puso sus manos encima a ver si veía algo y él dijo que ya podía ver, ¿sí? Ahí hubo una sanidad. Estaban caminando ya a la cruz. Y en este caminar, ese trasegar como tal, comienza allí en ese capítulo 8, versículo 22, con una sanidad. ¿A quién sanó Jesús? A un ciego. Y dice allí que luego que él fue ya sano completamente, él vio claramente. Los discípulos venían caminando con Jesús 3 años y no veían claramente. Miren el capítulo 10 lo que estamos hablando. Ellos estaban pidiendo tener lugar de privilegio. No, en esos 3 años de caminar no habían entendido todavía claramente, como este ciego pudo ver, el concepto de lo que era la vida eterna y de lo que iba a pasar. Y ellos estaban, digamos como en cierta manera, queriendo aprovechar ese momento. No veían claramente. Hablando del servicio, Jesús lo dice en varias oportunidades y lo asocia con el seguirle a Él. No puede haber un seguidor que sienta pasión por servir, porque el servicio refleja cuánto quiero yo hacer la voluntad del Señor. Y a mí me pareció tan impresionante pensar en esto, porque uno conoce y uno ve mucha gente cristiana, pero cuando yo leo este texto, lo que me muestra es que cuando Jesús dice, sígame, haga mi voluntad, está hablando implícitamente ahí de un servicio a Él, pero también de un servicio a otros. Y eso nos tiene que mover a nosotros, porque si amamos al Señor, nuestro ADN tiene que estar impregnado de servicio. No puede haber un cristiano egoísta, no puede haber un cristiano que piense siempre en su comodidad o en sus beneficios, porque el Señor nos da para que nosotros demos, no para que nosotros acaparemos todas las bendiciones y damos un poquito, hablando de servicio o hablando de generosidad. En Marcos 8:34, más adelante, ahí está diciendo el Señor que el que lo quiera seguir, mírelo ahí más adelante, dice, el que me quiera seguir, llamando a la gente, ¿y a quiénes más? A sus discípulos. Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Sígame. Hay que negarnos a muchas cosas cuando verdaderamente queremos servir. Hay que esforzarnos para servir. Y yo le podría hablar a usted más adelante, por ejemplo, de Marcos 9:35, que Jesús también les está diciendo, y si alguno quiere ser el primero delante de mí, debe ser el último y el servidor de todos. Si alguno quiere ser primero delante del Señor. Y más adelantico, allí ya para comenzar ese relato que vamos a compartir, dice que en el versículo 31 del capítulo 10 dice, muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Y eso está enfocado ¿a qué? Al servicio. Y yo en ese momento, mientras leía la palabra, yo pensaba, ¿cuánta gente ha llegado con una convicción del Señor tan profunda que llega es con el anhelo de servir, que uno antes tiene que decirle, espere? Pero también tristemente pensaba en cuánto está llevando tanto tiempo en los caminos del Señor y no sirve en los caminos del Señor. Ahora, yo no voy a criticar eso porque yo sé que el servicio, y lo vamos a ver acá, no tiene que ser evidente o no tiene que ser para que todos me aplaudan o para que todo el mundo lo esté viendo, porque muchos quizás, así como ese hermano, está predicando la palabra, sirviendo en la obra del Señor, sirviendo a otros de manera incógnita, ¿sí? Pero la preocupación aquí es, si no es incógnito y está haciendo calladito la obra para el Señor, y si está quieto, entonces, ¿qué clase de cristianismo está viviendo? ¿O qué clase de relación tiene con Dios? Esta mañana la predicación la he llamado Sirva para servir. Sirva para servir. Y yo estaba pensando acá, bueno, vamos a mirar la definición de lo que es el servicio. ¿Qué dice un diccionario que usted busque cualquiera ahí de lo que es el servicio? Y dice, el servicio es ser apto o útil para un fin. Ser un utensilio para un propósito o para un fin. ¿Sí? Dice que el que sirve tiene
Dice también, servir es hacer algo con un propósito, con un énfasis a algo. Uno no sirve por servir, decía ahí en la definición. No se sirve por servir. Se sirve para servir, no por servir. Por ejemplo, usted llega a una entidad, tristemente hay que decirlo, y no quiero entrar a criticar las entidades del gobierno, pero usted sabe lo que yo les quiero decir. Usted llega a una entidad donde hay un empleado que le pagan por una función específica y no todos tienen esa actitud de servicio. Ellos están haciendo un servicio porque están recibiendo una retribución y porque para eso les pagan, no porque tengan ese ánimo de servir, de ayudar, direccionar a las personas. ¿Sí les ha tocado alguna vez? Sí. Muchas veces, y de hecho Diego ahora hablaba del servicio que muchas veces prestamos en la iglesia, en el caso, hablando de los maestros, de qué manera estamos enseñando a los niños, qué tanto interés estamos dando allí en visitarles, en orar por ellos, por las familias, o estamos haciendo lo mínimo necesario. O por ejemplo, cuando llegamos a servir en la puerta, en este lugar, si no tenemos claro que hemos sido salvados por el Señor y que nuestro servicio lo glorifica a Él, vamos a hacer el servicio de cualquier manera y vamos a cumplir una función como cualquier otra persona, sin que se note la diferencia. Entonces nosotros en esta mañana el Señor nos quiere, digamos, como confrontar con esa clase de servicio que estamos dando.